los justificamos, son pecados sutiles, ¿no? O sea, tenemos pecados sutiles que no llamamos pecado, pero que en realidad sí son pecado. Y hace 8 días que vimos con Alex. Sí, ¿cuál es? Evangelio. ¿Y cómo obra el Evangelio en nuestras vidas entonces? O sea, ¿qué tiene el Evangelio en sí mismo que nos ayude con nuestro pecado? ¿Ok? ¿Ok? Pues vamos a ver algo de eso. Ok. Bien, todo eso es correcto. Y creo que eso conecta con lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que veamos primero 4 versículos. Yo sé que esto no es un sermón, así que no es predicación expositiva, pero si hay una idea central aterrizada que quisiera que hoy quedara clara desde el comienzo de una vez. Pero no la voy a dar yo así directamente, sino que ustedes mismos van a tener que hacer la conexión y conectar los versículos y saber qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que quiero transmitir. Entonces, busquemos 4 pasajes, los meditamos por un momento y tratamos de hacer esa conexión. En primer lugar, Éxodo capítulo 33, alguien que lo lea por favor, versículo 15 y 16. Éxodo 33. ¿Quién lo lee? Dana. Bien, gracias. Contexto. Está el pueblo en el desierto, así que el pueblo tiene que volver a la presencia del Señor. Y Dios dice, ok, está la tierra prometida, hay una tierra que emana leche y miel, vayan, pero yo no voy a ir con ustedes, porque si yo voy con ustedes, mi gloria los va a consumir. Y lo que dice Moisés es, Señor, si tú no vas, nosotros no vamos, mejor dejemos ahí. O sea, si tú no vas con nosotros, no vamos a subir, yo no voy a subir. Y lo que nos muestra esto es que nacimos para depender. No nacimos para ser ni autónomos ni autosuficientes. Nacimos para depender del Señor. Siguiente versículo. Filipenses 1:6. ¿Quién lo lee? Bien. Acá hay algo que nosotros recibimos, hablando técnicamente, el verbo es activo para Dios, pasivo para nosotros. O sea, recibimos la acción. No es que nosotros somos los que ejecutamos esto, sino que el Señor es el que va a perfeccionarnos. O sea, recibimos la acción de ser perfeccionados. Hay una promesa entonces. La promesa es que el Señor está con nosotros, nos ayuda, nos perfecciona. Siguiente versículo. Ese lo lee Leo. Creo que ha levantado la mano, ¿cierto? Entonces, Colosenses 1, 28 y 29. El cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para hacer a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo por la operación de Él, el cual obra en mí poderosamente. Bien, gracias. Hay algo que busca la enseñanza y es como podríamos llamarlo también la responsabilidad que hay en este pasaje. Hay una meta y ¿cuál es esa meta? O sea, lo que busca la enseñanza, está diciendo Pablo, enseñamos, exhortamos para que ustedes lleguen a ser ¿qué? Perfectos en Cristo. Pero también el otro versículo habla de la responsabilidad, ¿no? Porque ¿qué dice el versículo 29? Otra vez. Oh, trabajamos, ¿sí? Entonces hay responsabilidad. Entonces, nacimos para depender. Hay una promesa del Señor que Él es el que obra en nosotros, Él es el que nos perfecciona, pero también hay responsabilidad de nuestra parte. Entonces, trabajamos nosotros y nos esforzamos.
Y puede ser contradictorio, ¿no? O sea, el Filipenses nos dice, el Señor hace la obra, pero Colosenses dice, hay que trabajar. Bien, último pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Quién lo lee? ¿Quién se anima? Otra persona que no haya leído. Lili. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. ¿Cuál es la meta final? ¿Cuál es el estado final en el que nos vamos a encontrar nosotros? Al final de la consumación, digámoslo así, de los tiempos. Pureza. ¿Y qué significa eso? Limpios, santos, y las palabras de Juan, vamos a ser semejantes a Cristo. O sea, lo que estamos seguros es que por la eternidad, en la eternidad, cuando lo podamos ver, seremos como Cristo, seremos perfectos como Él también lo es. Entonces tenemos cuatro cositas. Nacimos para depender, hay una promesa, el Señor obra en nosotros, nos perfecciona, también somos responsables, así que debemos trabajar. Y lo que esperamos al final, o la expectativa, la meta, el objetivo supremo, es que cuando estemos con Jesús, cuando estemos con Cristo, vamos a ser perfectos como Él. La cuestión es entonces, ¿qué creen ustedes que yo quiero decirles esta mañana? O sea, ¿cuál sería como redondeando o resumiendo la idea de esta escuela? Y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. No sé, el poder del Espíritu Santo, no sé qué capítulo es, el 5, el 5, capítulo número 5 del libro de pecados respetables. Son esos pecados que toleramos por muchas razones, pero que la Escritura llama pecado, así que nosotros deberíamos llamarlo también pecado. Ahora, estos primeros capítulos todavía no hemos comenzado como tal a hablar de los pecados respetables. Ya en un par de domingos comenzamos a hablar uno por uno. Pero primero debe haber una base, debe haber un fundamento. El fundamento es entender el origen del pecado, dónde está el pecado, la malignidad del pecado, como lo vimos, cuál es el remedio contra el pecado. Y justamente la respuesta de responder con el Evangelio a la esperanza que tenemos de luchar contra nuestro pecado tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. La cuestión es, entonces, con estos 4 versículos, traten de conectarlos para poder entonces con sus palabras decir cuál es el punto. O sea, estos versículos podrían resumir toda la enseñanza hoy. Entonces, ¿cuál creen que sería el punto? Tómense 2 minutos ahí de a parejas para pensar cómo conectamos esos 4 versículos y cuál sería el principio que podríamos sacar de acá. Acá le tienen que adoptar a Diego. Adopta, no compres. Allá atrás.
Bien, ideas. Entonces, tengo que hacer cronos con el tiempo. Yo generalmente las escuelas les escribo distinto, o sea, no escribo absolutamente todo. Entonces, en casa yo les digo, o sea, mi promedio para una escuela es una hoja, solamente hago la estructura y los versículos y ya. Entonces yo hago una hoja y una hoja alcanza para hora y cuarto, hora y 20. Entonces yo les digo, ok, si tengo más de una hoja, preocúpense porque tenemos que correr. Y hoy tengo más de una hoja, entonces nos toca correr. Ok, ¿qué ideas serían? ¿Cómo podemos conectar esos pasajes y cuál sería el punto? ¿Quién se anima? Eli. ¿Cómo nacemos? Gracias. ¿Cómo nacemos? Y ante todo, buenos días para los que no estaban, buenos días, los que no llegaron a la oración. Están hablando, eso muy bueno, me gusta que hablen. Al grano. Pensábamos, bueno, nos uníamos en este concepto que tú nos das y caíamos en cuenta, pues esta mañana nos decía el hermano Héctor, ¿cómo nacemos de nuevo? Pues nacemos de nuevo es por la obra del Espíritu Santo, porque por nosotros mismos estaríamos muertos en esos delitos y en esos pecados. Segundo, caminamos en el conocimiento, pero por la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Y empezamos a vivir una vida nueva y empezamos a caminar en el Señor, como decías tú ahora en esta cita de Éxodo, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos, pero realmente pues si lo vemos es así, nosotros no caminamos si Él no va con nosotros. Y terminamos es con la idea que podamos encontrarnos con Él y ser como Él. Ok, bien, gracias. ¿Alguien más? Dos más. Milena y Olguita. Y a ustedes ahorita hablan para la otra. Buenos días, mis hermanos. Pues la frase, la idea era hacer una frase con los 4 principios de los versículos, entendimos así. Entonces el primero era depender, el segundo era perfeccionar, el siguiente era ser somos responsables y el cuarto seremos semejantes a Él, a Cristo. Entonces dejamos la frase así, dependemos de Dios para ser perfeccionados, sin dejar de ser responsables, para un día ser semejantes a Cristo, perfectos como Él. Okay, está muy buena, gracias. Bien, Mile y ahí ya dejamos y avanzamos. Gracias. Nosotros cuando entramos a la vida del creyente o en el camino del creyente, entramos pensando en dos caras de una misma moneda. Por un lado, el Señor es quien nos perfecciona, somos dependientes totalmente de su obra en nuestro corazón para nuestra santificación, pero por el otro lado está nuestra responsabilidad en ese proceso de santificación progresiva, y es donde nosotros trabajamos, nos esforzamos y nos purificamos a nosotros mismos para ser semejantes a Cristo. Entonces, batallamos nosotros en esa santificación dando todo de nuestra parte, pero también sabiendo que todo lo que logremos y todo lo que avancemos en ese caminar, pues es una obra completamente de la gracia del Señor. Ok, gracias. Todos mencionaron palabras claves. Hay un autor que dice que un buen poeta es el que roba, no el que copia. Entonces yo voy a robar esta frase, no es mía, es de Paul Tripp, aunque le estoy dando mérito, entonces en realidad no sería robar, ¿no? Y podríamos decirlo de esta manera. La gracia, es un pecado respetable, la gracia que te salvó es la gracia que necesitas todos los días para tu santificación. Y sobre esto quiero que trabajemos en estos minutos. La gracia que te salvó es la gracia que necesitas todos los días para tu santificación. Y como ustedes lo han dicho y como lo vemos en los pasajes que ya vimos, pero vamos a mencionar otro, el Señor nos amó, el Señor nos salvó. Él nos amó como éramos, pero no para que nos quedáramos como estábamos. El Señor nos salvó, no para que fuéramos simplemente excluidos del infierno y ya, sino para transformarnos. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. ¿Quién lo lee? Bueno, Diego, léalo.
¿Se dan cuenta en el pasaje? El Señor nos amó, sí, nos salvó, sí, pero no nos deja igual. El objetivo del Señor no es que simplemente recibamos la salvación y ya, podemos seguir viviendo como estamos viviendo. No, desde el comienzo la meta es, somos salvos para ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo. Ahora, el versículo 28 cobra mucho sentido, ¿no? Porque si dice que todas las cosas cooperan para nuestro bien, significa que el Señor va a usar cada circunstancia en nuestra vida justamente para qué propósito. Versículo 29, para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces, el punto al que quiero llegar en primer lugar es que necesitamos cambiar, ¿sí? Necesitamos cambiar. Ahora, si yo les digo esta mañana, hermanos, necesitamos cambiar, entonces la invitación es, cambien, cambien. Fácil, ¿no? ¿Es fácil o difícil? Yo les digo, el punto es cambiar, entonces cambien, ¿no? Esa es la solución. ¿Sería la solución completa o falta algo? ¿Qué elemento falta? Espíritu Santo, ok. ¿Y algo más? ¿Alguien dijo? Nuestra entrega, interés, ok, responsabilidad, pensemos en, o sea, ¿cambiar qué? ¿Cambiar qué? ¿Reconocer qué? Pecado, ok, Romanos 7, 19 al 25. No es suficiente decir, ok, vamos a cambiar, porque nos encontramos con un problemita, pequeñito problemita. Romanos 7, 19 al 25. ¿Quién lo quiere leer? A favor de todos. Bien, gracias. Aquí está el problema, ¿no? Entonces no simplemente cambiemos y ya. No, es que nos damos cuenta de que hay un problema interno. Hay una batalla que estamos luchando todos los días, ¿no? Es una guerra de guerrillas, dice el autor, y es justamente con nuestro pecado. Entonces eso hace que no sea simplemente decir cambiemos y ya, cambia y listo, es suficiente. No, estamos en medio de un problema, estamos en medio del conflicto con el pecado que todavía está en nosotros. Ahora hay que hacer la aclaración de esto, y es que hemos sido salvos del pecado y podríamos verlo en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. El Señor nos salvó de la culpa del pecado. O sea, el pasado de nuestro pecado no debería ser no deberíamos cargarlo porque el Señor ya lo lleva. Entonces, el Señor nos salva de la culpa del pecado en el pasado. Del presente nos salva del poder del pecado, o sea, ya no tiene dominio sobre nosotros. Y viendo hacia el futuro, el Señor también nos salva de las consecuencias del pecado, de la condenación del pecado. Así que lo que merecemos por nuestro pecado ya no lo recibimos por misericordia y es por gracia. Ahora, ¿cómo lidiamos con esto, no? Porque hemos sido salvos, somos libres del pecado, pero todavía hay pecado que mora en nosotros. Es como difícil de entender, ¿no? O sea, como ya somos libres del pecado, pero tenemos que luchar con el pecado todavía. Y esa es una realidad consecuente que debemos entender, que aunque vivimos en un mundo donde todavía hay pecado, somos libres. Pero al mismo tiempo somos libres, pero vivimos en un mundo caído que todavía está sometido al pecado. Entonces, aunque somos libres del pecado, ya no estamos bajo la condenación del pecado, ni la culpa, ni el dominio. El pecado sí va a querer ejercer influencia sobre nosotros y va a querer dominarnos, aunque no lo somos. Ya somos libres del dominio del pecado, pero el pecado, mientras estemos en este mundo, va a querer influenciarnos. Y es ahí donde está la lucha de Pablo. No es porque esté dividido, no, ya somos libres. Si estamos en Cristo, somos libres, somos nuevas criaturas.
pero debemos entender la realidad de que vivimos en un mundo caído. Y naturalmente en el mundo caído entonces vamos a encontrar la influencia de nuestra propia carne remanente que todavía mora en nosotros, del pecado, de la influencia del mundo y también del pecado y la influencia de Satanás. Entonces estos tres elementos deben hacernos conscientes de que mientras vivamos en este mundo caído, esa batalla siempre la vamos a enfrentar. Nadie va a poder decir que se graduó de eso completamente. Es la lucha constante, es lo normal. Y podemos verlo incluso con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Cuántos años dura en el desierto? 40 años y entra a la tierra prometida. El Señor pudo haberlo hecho antes, ¿no? O sea, no eran necesarios los 40 años. Pero ¿por qué el Señor trató 40 años con el pueblo de Israel? ¿Por qué creen? 40 años. Ese viaje pudo haber sido súper corto, o sea, no había necesidad en realidad de 40 años, pero fueron 40 años. Ok, eso muestra que sí hay una batalla entonces, hay una guerra. El punto es este: podemos salir fácil de Egipto, pero que Egipto salga de nosotros, no es tan fácil. Y ni siquiera 40 años fueron suficientes, porque el pueblo entra a la tierra prometida y lo vamos a ver en Jueces. ¿Qué es lo que encontramos en Jueces? Pues un pueblo para abajo, ¿no? En decaída. Eso muestra que hay una batalla, hay una lucha con el pecado y la influencia que todavía quiere ejercer sobre nosotros. Ahora, no podemos cambiar solos, entonces es la cuestión. Si hay una batalla en nosotros, interna en nuestro pecado, significa que por nosotros mismos no podemos batallar, no podemos hacerlo solos. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18. Y si lo pueden leer en la NBLA, les agradezco. Y el mandamiento acá es: sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos. ¿A qué se refiere con la llenura del Espíritu? Ese a veces es un tema muy polémico, ¿no? ¿Qué significa la llenura del Espíritu? ¿Significa que tengo que hablar en lenguas, que tengo que hacer milagros, tengo que hacer algo extraordinario? ¿Y esa es la llenura del Espíritu? La respuesta es no. Según el mismo contexto, la llenura del Espíritu tiene que ver con la influencia del Espíritu en nuestras vidas. Y es a lo que nos referimos entonces, que siendo libres del pecado, quien va a ejercer influencia sobre nosotros no debe ser el pecado, debe ser el Espíritu. Esa es la llenura. Somos influenciados, somos controlados, somos guiados por el Espíritu. Esa es la manera entonces como vamos a poder batallar correctamente contra nuestro pecado. Entre nosotros mismos, no, por nosotros mismos y nuestras propias fuerzas no lo podríamos hacer. Necesitamos la ayuda externa del Espíritu Santo que pueda ayudarnos entonces a luchar correctamente. Y cuando luchamos entonces correctamente, entonces lo que recibimos del Espíritu es algo que nosotros no podríamos recibir de otra manera. Y es el fruto del Espíritu, ¿no? Gálatas capítulo 5. Alguien que lo lea, por favor. O alguien de memoria, tal vez, ¿no? Gálatas 5, del versículo 22. ¿Quién lo lee? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu, por eso necesitamos la ayuda y el poder habilitador de su Espíritu para obrar en nuestras vidas, para los cambios que necesitamos nosotros. Y necesitamos cambiar porque hemos sido salvos para eso, para ser conformados a la imagen de Cristo. Y solamente el Espíritu Santo puede traer esta renovación, porque en nuestra carne lo que nosotros vamos a hacer es lo que dice los versículos anteriores, dice versículo 18.
Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la cuestión, que necesitamos la ayuda del Espíritu para poder cambiar entonces todas esas cosas que naturalmente nosotros sí tenemos. Y esa es la batalla con la cual tenemos que lidiar constantemente. Entonces, la cuestión es esta: necesitamos cambiar, no podemos hacerlo solos, necesitamos la ayuda del Espíritu. Ahora, una solución fácil podría ser, pues mejor no luchemos. Sí, es difícil y si naturalmente no vamos a poder salir de esta lucha hasta que este mundo caído no sea consumado, entonces mejor no luchemos. Ahora, si ese es el pensamiento, entonces lo que debemos decir es lo siguiente, y es que no luchar contra nuestro pecado es despreciar el regalo de Dios, es despreciar la gracia de Dios. Si hemos sido salvos, entendemos que el objetivo es ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, no buscar esa meta es despreciar el regalo y decir, no lo necesito o no lo valoro lo suficiente como para entender la importancia de esto. Entonces, no luchar y no cambiar en realidad no es una alternativa. Necesitamos cambiar, pero necesitamos cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Sí está bien? Ok, bien. Quiero que terminemos esta última parte pensando en estas cosas. Primero, quiero que hablemos un poco de qué sería un cambio falso. Necesitamos cambiar, pero pensemos por un momento qué sería un cambio falso. Y quiero darles dos maneras como falsamente pensamos que podemos cambiar. Y obviamente esto entendiéndolo de que por ningún lado está el Espíritu Santo. Entonces, una primera manera de cambiar falsamente es un cambio circunstancial. ¿A qué nos referimos con esto? Un cambio circunstancial. Significa que creemos que el problema no está en nosotros y la excusa es las circunstancias. Entonces, el problema no soy yo, el problema no está dentro, el problema está afuera. Entonces, si cambio mis circunstancias, entiendo que voy a cambiar yo, pero ese pensamiento es incorrecto, es falso. Es decir, si nacemos en un contexto de violencia, en un barrio peligroso, necesito cambiar. Entonces, ¿qué va a hacer? Cambiar de barrio. No, es un cambio circunstancial, eso realmente no cae cambios profundos. Otro cambio circunstancial puede ser el adjudicar o excusarnos como somos por nuestro pasado. Es decir, no, es que a mí me criaron de esta manera, es que yo nací bajo este contexto y por esa razón entonces actúo como actúo y no, pues, no hay manera de cambiar, no es mi circunstancia, así soy, ya fui programado así. No, tampoco, ese es un cambio circunstancial. Y hay muchas otras maneras como pensamos nosotros que si cambiamos lo de afuera, entonces eso va a hacer que cambiemos internamente. Pero eso es falso, ese cambio es falso, realmente no es un cambio profundo. Podemos cambiar nuestras circunstancias y aún así seguir siendo exactamente iguales. Hay un pastor que dice de manera jocosa, no olviden que a todo lugar al que ustedes vayan, ustedes van consigo mismos. El punto es ese. O sea, podemos cambiar nuestras circunstancias, pero es que el problema está dentro. Entonces, tarde o temprano, aún cambiando de circunstancias, lo que va a florecer internamente es lo que nos muestra dónde está el pecado. Entonces, no podemos excusarnos en un cambio circunstancial. El segundo cambio, falso, es un cambio humanista. Y aunque esto se puede hablar de muchas maneras, solamente quiero resumirlo a dos partes. Y es cambio en mis fuerzas. O sea, yo tengo la capacidad para cambiar. Pero eso se ve de muchas formas. Y quiero hablar particularmente de dos. En primer lugar es un cambio intelectual. No voy a enfocarme mucho acá, solemos hablar sobre eso. Pero pensamos entonces en un cambio humanista. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que aprender para cambiar? Entonces, si tal vez tú tienes problemas de crianza, entonces tú dices, ok, voy a leer
10 libros de crianza bíblica y eso va a hacer entonces que yo ahora sea un mejor padre. Tenemos un problema económico. Ok, voy a leer 50 sermones sobre la mayordomía y el dinero y entonces voy a poder cambiar. Y esas cosas son muy buenas. Leer 10 libros de crianza está perfecto. Escuchar 50 sermones de mayordomía, excelente. Pero en sí mismo eso no va a hacer que cambiemos. Entonces podemos tener mucha información intelectual en la mente, pero no significa que por el hecho de tener la información intelectual, eso va a hacer que cambiemos. Ahora, creo que hemos hablado mucho del tema, entonces no voy a enfocarme tanto ahí. Voy a enfocarme más bien en lo que llamaríamos nosotros pragmatismo. En realidad, son dos hermanos gemelos y uno juzga al otro y el otro juzga al otro, pero en realidad son exactamente iguales. Entonces, el pragmatismo dice, ok, no, lo intelectual eso va y viene, eso no importa mucho, lo importante son cambios. O sea, dime qué hago para cambiar. O sea, qué cambio, o sea, qué pasos prácticos doy para cambiar. Y a veces el mismo evangelio lo convertimos en eso, en algo pragmático. Y eso es sumamente peligroso. Entonces, por evitar ese extremo intelectual, decimos, no, pues no hay que estudiar. Y un libro como Pecados Respetables, no, pues qué provecho tiene un libro como eso, lo importante es la Biblia. ¿Sí? Entonces, incluso hacemos esto piadoso y decir cuál es el punto, o sea, dame pasos prácticos para cambiar y voy a cambiar. Y eso no funciona así tampoco. Porque ¿podemos nosotros cambiar nuestra conducta? ¿Nuestro corazón cambió? No, nuestro corazón no cambió. Además de que si solamente nos enfocamos en los pasos prácticos sin considerar también esa base doctrinal, teológica, fácilmente vamos a cometer muchos errores, porque nuestros objetivos y nuestras metas no van a ser las correctas. Por eso necesitamos toda la palabra. Entonces el punto no es ni caer solamente en lo intelectual, pero tampoco caer solamente en lo práctico. Es más, para ser muy buenos practicadores diariamente de la palabra necesitamos ser muy buenos teólogos. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Entonces, ese extremo de decir, no necesito libros, no necesito estudiar, no necesito los 10 libros de crianza, no necesito los 50 sermones, en realidad también es el otro extremo que es exactamente igual. Necesitamos todo esto. Ahora, esos son cambios entonces superficiales. Nos enfocamos en nuestras fuerzas. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo? Y eso va a producir cambios. Hay un autor que se llama Nicolás Triancini. Se lo recomiendo mucho y tiene una serie de devocionales durante un año entero hablando de cambios profundos, los cambios centrados en el Evangelio. Eso está en YouTube, son devocionales corticos de menos de 5 minutos, se los recomiendo mucho. Además de que pues, se llama Nicolás, ¿no? Es un nombre muy bueno. Y es argentino también. Entonces, solo para recordarles a algunas personas que están acá que Argentina tiene 3 estrellas, Wilmer. ¿Okay? Tengo que aprovechar cualquier oportunidad para decirlo y lo haré. Se lo recomiendo mucho y él dice lo siguiente, él dice, un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. Eso sería un cambio falso. ¿Sí? Nos enfocamos solamente en lo de afuera, lo externo, las conductas, las circunstancias, y decimos eso va a cambiar. En realidad no. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 minutos. Ok, ¿pueden ser 10? ¿Sí? Ok, listo. Les voy a colocar un ejemplo. Supongamos que, bueno, pecados respetables, ¿no? Pensemos en el chisme. Es bien sabido que yo soy un chismoso. Entonces alguien de ustedes se me acerca para confrontarme por mi pecado, que es el chisme, palabras muy ligeras, con mucha cizaña, es evidente que soy un chismoso. Entonces ustedes me exhortan y me llaman al orden para cambiar y para dejar el chisme. Entonces mi respuesta es, ok, eso es fácil. O sea, si la cuestión es dejarlo, o sea, ¿qué quieres de mí? Que lo deje de hacer. Y ustedes responden, sí, tienes que dejarlo de hacer, ok. Y yo digo, listo, está bien, o sea, yo mañana soy otra persona, mañana cambio, lo dejo de hacer, me quedo callado, ya no digo nada. Y listo, solucionamos el problema. Así termina la conversación. Ustedes quedarían
satisfechos con mi respuesta, insatisfechos, preocupados o qué pensarían de mí? 2 personas. Ok, Fercho, insatisfecho, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si voy a cambiar, o sea, lo voy a dejar de hacer, lo voy a dejar de hacer, ya, me quedo callado. Ok, bien. ¿O no comentaré más? ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es eso? O sea, si alguien que lucha con el chisme sabe que no es simplemente dejarlo de hacer y ya, y en realidad es con cualquier pecado. O sea, si entendemos cuál es la malignidad del pecado, ninguno se atreve a decir, no, pues simplemente lo dejo de hacer mañana y ya. Como que cambio el chip y listo. No, en realidad no funciona tanto así. Y en realidad yo puedo quedarme callado. ¿El problema se arregló de mi chisme? No, no se arregló nada. Simplemente cambiamos la circunstancia arriba, pero el corazón chismoso sigue exactamente igual. Entonces, ¿cuál sería el cambio verdadero? Y quiero que pensemos en estas 5 cosas que nos pueden ayudar a describir lo que podría ser un cambio verdadero. En primer lugar, como lo dice Fercho, tiene que ver con el arrepentimiento. Y podría definir el arrepentimiento de esta manera: es un cambio de pensamiento, de dirección y de actitud. El cambio de pensamiento involucra de que reconozco el pecado como es, o sea, oh, esto es pecado, hay conciencia de pecado. Hay un cambio de dirección, eso significa también obviamente que el resultado de que si entiendo que eso es pecado y está mal, no lo voy a hacer. Así que si voy hacia la izquierda, doy un giro de 180 grados, hay un cambio de dirección, pero también un cambio de actitud, porque no se puede quedar simplemente, no, pues lo dejo de hacer y ya. No, eso no satisface. Es más, queda la preocupación mayor, porque significa que no hubo arrepentimiento. El cambio de actitud me dice, yo sé que eso está mal y no lo debería hacer. Si lucho con el chisme, no es simplemente quedarme callado, es entender que debo batallar contra esa actitud que yo tengo. Eso podríamos hablar entonces de un verdadero cambio. Primero comienza con el arrepentimiento. En segundo lugar, tiene que ver, como lo veíamos hace 8 días, en llamar al pecado como es pecado, pero entender que Cristo ya lo derrotó. Y es el poder del Evangelio. O sea, todo pecado con el que luchamos nosotros, entendemos que Cristo ya lo derrotó en la cruz. Así que tenemos esperanza. Si Cristo ya lo derrotó, estamos habilitados para resistir, para fortalecernos, para huir del pecado. En tercer lugar, es valorar la salvación, y es lo que hablamos de la responsabilidad que también tenemos nosotros. O sea, simplemente no me quedo de brazos cruzados. El verdadero cambio involucra de que hay cosas que yo debo hacer. El Señor hace la obra, sí, pero no va a esperar que yo esté de brazos cruzados. Yo debo actuar también, soy responsable. Soy dependiente del Espíritu, pero también yo soy responsable. A eso nos referimos con la responsabilidad dependiente. En cuarto lugar, un cambio verdadero se caracteriza porque encuentra su deleite en Dios. Entonces, cualquier cosa que el pecado genera de deseo y de satisfacción en nuestro corazón, lo encontramos ahora en Dios. Y si lo encontramos en Dios, entonces vamos a alejarnos cada vez más de nuestro pecado. Pero que ya no necesitamos, tenemos a Dios y Él es suficiente. Y por último, entonces el cambio verdadero se enfoca primero en el corazón, no en la conducta. Entonces no nos quedamos arriba, simplemente cambio mis palabras o dejo de decirlo o dejo de hacerlo y ya. No, toca ir más abajo. Bajamos al corazón, que es lo que hay allá abajo internamente, que es donde el Espíritu va a obrar. Porque no necesito el Espíritu para cambiar de conducta, eso lo puede hacer cualquier persona. Eso es lo que hace Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. La conducta en sí misma, ¿la podemos cambiar? Sí, la podemos cambiar. Más abajo al corazón, ¿lo podemos cambiar? No, solamente el Espíritu puede hacer eso. A eso nos referimos entonces con que nos enfocamos en el corazón. Entonces, refiriéndonos a esto, podríamos decir entonces que la obra del Espíritu trae convicción de pecado, nos fortalece en la lucha contra nuestro pecado, y también lo que hace es usar las circunstancias de nuestra vida
justamente como un medio para ser transformados, para ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es la obra del Espíritu, por eso necesitamos el poder del Espíritu. Él trae convicción, nos fortalece en nuestro pecado y además de eso entendemos que las circunstancias que el Señor permite en nuestras vidas, el mismo Espíritu las está usando para santificarnos. Dice el autor, una frase que me gusta mucho, Jerry Bridges, en el libro, dice: no podemos avanzar un solo centímetro de nuestra vida espiritual si estamos apartados de su poder habilitador. O sea, no vamos a crecer en santidad, no vamos a madurar, no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana separados del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso lo necesitamos a Él. Si no lo tenemos, siempre vamos a fracasar en nuestra lucha contra el pecado. Y pensando en esto, entonces quiero terminar con una advertencia y terminar con un ánimo. Necesitamos cambiar, no podemos hacerlo solos. El Señor nos ha llamado para cambiar. ¿Por qué? Porque justamente la salvación hacia donde apunta es a que nosotros somos conformados a la imagen de Cristo. Pero el Espíritu es el que nos ayuda a eso, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Es lo que hemos venido hablando hasta el momento. Entonces tenemos la obra del Espíritu que nos ayuda a nuestra santificación. Y quisiera terminar con una advertencia y con un ánimo, pero primero la advertencia. Y la advertencia es la siguiente: los viejos pecados vuelven si no se quitan. Y quiero que veamos un ejemplo bíblico y quiero que vayamos a Génesis. Los viejos pecados vuelven si no se quitan. Génesis 20, versículo 1 al 3. ¿Alguien lo quisiera leer? ¿No? Ok, yo lo leo. Génesis 20, versículo 1 al 3. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra de Negev y se estableció entre Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. ¿Han escuchado esta historia, no? Ahora, no es la primera vez, es la segunda vez. En el capítulo 12 ya ocurrió exactamente lo mismo. Abraham dice: Sara no es mi esposa, Sara es mi hermana. Es la segunda vez que esto ocurre. ¿Y qué tiene de importante? ¿No podemos pecar dos veces? Sí. La cuestión es esta y es la advertencia. Si los viejos pecados no los quitamos, van a volver. Más o menos, para que nos hagamos idea de cuál es el punto y ver la situación y la gravedad, es que entre Génesis 12, que es la primera vez cuando Abraham dice: Sara es mi hermana, y Génesis 20, donde Abraham vuelve a decir: Sara es mi hermana, más o menos alguien sabe cuántos años han pasado. Más o menos 25 años. 25 años. Y tú dices: ok, ese detalle es importante. Han pasado 25 años y exactamente el mismo pecado vuelve a aparecer. Exactamente el mismo. Abraham no tenía que hacer eso. Y 25 años después vuelve a ocurrir. Y no es que Abraham no conozca a Dios, ya lo ha conocido, ya han interactuado, ya han hablado, lo ha visto. Entonces, ¿Abraham sabe quién es Dios? Por supuesto que sí, aquí él sabe quién es Dios. ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque el viejo pecado vuelve a aparecer. Y es el punto. Si no lo reconocemos como pecado y si no lo quitamos, va a volver. Y encontramos algo interesante y son las excusas de las que hablamos anteriormente, de lo que sería un cambio falso. Miren el versículo 11. Abimelech le dice: ¿tú por qué has hecho esto? O sea, es tu esposa, no es tu hermana. Y Abraham le responde, versículo 11: porque me dije, sin duda, que no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Primera excusa. Segunda excusa: además, en realidad es mi hermana,
hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Segunda excusa. Tercera excusa, versículo 13. Cuando Dios me envió a salir errante de la tierra de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. En cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Excusas hay. Cambios circunstanciales hay. En mis fuerzas humanistas, sí, no, tengo miedo. Pues, ok, vamos a hacer esto para nos salvamos todos. En realidad no, Abraham la está mandando a la fosa del león. Entonces, el punto es este, que si toleramos nuestros pecados, nos va a hacer insensibles a los peligros del pecado. Por eso hay que entender la convicción del pecado y ser conscientes de que luchamos con pecados respetables. Si no luchamos contra ellos, van a volver. Si los toleramos, no vamos a reconocer entonces los peligros que tiene para nosotros. Y por último, entonces quiero darles un ánimo, porque entonces el punto no es que terminemos con la desesperanza de que no hay manera de luchar, y la respuesta es sí. Tenemos al Espíritu Santo, podemos luchar contra nuestro pecado, porque el Espíritu nos habilita, porque es lo que ha traído el Evangelio, ha traído la derrota sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Así que tenemos esperanza nosotros, pero también somos responsables. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 13. En Casa del Evangelio estamos terminando una serie en todo el Evangelio de Marcos. Como 48 sermones, vamos hoy 44 sermones en Marcos, ha sido increíble. Y hace como 3 semanas yo tenía que predicar este pasaje. Quiero que alguien solamente lea del 33 al 37 de Marcos 13, por favor. Bien, muchas gracias. Ahora sí, bueno, creo que ya están más familiarizados con el tema de el mensaje, el argumento, la idea central del sermón. En esta ocasión, para este pasaje, y también quiero darles a ustedes el mismo mensaje y el mismo argumento, el mío fue el siguiente, es esperemos su regreso en el cielo, trabajemos mientras en la tierra. Y con esto quiero terminar, y es el incentivo y el ánimo que quiero que hoy tengamos. Hay muchos para trabajar, pero el punto es que necesitamos cambiar, no podemos hacerlo solos, dependemos del Espíritu Santo para hacerlo, pero necesitamos cambiar. Y un ánimo que quiero traer es es que el Señor vuelve y no sabemos cuándo vuelve, no hay ninguna señal que tenemos, sabemos que está pronto. ¿Sí? Las señales que creemos que son señales en realidad no son señales. No sabemos, no podemos de alguna manera medir cuándo será el tiempo que Él va a volver. O sea, ¿puede venir hoy? Sí, puede venir hoy. Entonces, si el Señor viene hoy, puede venir ya mismo. Entonces el ánimo que quiero dejarles es que hoy vivamos como si fuera nuestro último día. Hoy tenemos la última oportunidad para agradar al Señor, para obedecer al Señor. Hoy. Puede venir hoy a las 11 de la noche, puede hacerlo. Así que debemos estar alertas y vivir como el Señor espera que vivamos. Entonces, esperamos en el cielo su regreso, es pronto, es su promesa, así que va a ocurrir. Pero mientras nosotros trabajamos en la tierra, o sea, ojos en el cielo, pies en la tierra, debemos trabajar. Porque entonces, como no sabemos cuándo viene el Señor, lo que esperamos es que cuando Él regrese, nos encuentre haciendo su voluntad. Nos enfocamos aquí en la tierra mientras esperamos en las tareas que Él nos ha designado. Entonces no podemos dormirnos, no podemos estar simplemente pensando que lo podemos postergar, sino trabajar hoy, ¿sí? Entonces, hermanos, espera el regreso del Señor en el cielo, pero mientras trabaja en la tierra.
Y por esa razón entonces la gracia que te salvó es la gracia que necesitas todos los días para tu santificación. Luchemos contra nuestro pecado, pero entendiendo que solamente el Espíritu del Señor nos capacita para esta tarea. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Ok, bien, vamos a terminar entonces. Oremos. Dios bueno, gracias por tu palabra. Solo podemos orar en este momento y pedirte que por favor tú nos ayudes y que traigas conocimiento, entendimiento, convicción de tu palabra, que podamos, oh Señor, apreciar, valorar la salvación que tú nos has dado. Y si la valoramos, oh Señor, entendemos que tú también nos has llamado a que seamos responsables y cuidemos de nuestra vida, velemos de nuestra vida espiritual. Entendemos que no podemos hacerlo solo, hay pecado que mora en nosotros, ayúdanos a luchar contra él. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas, siempre que intentamos hacerlo a nuestra manera, una y otra vez fracasamos. Por eso te pedimos que con el auxilio y el poder capacitador de tu Espíritu nos ayudes a mortificar nuestro pecado, de tal manera, oh Señor, que cada día te podamos agradar, podamos obedecerte y que todo esto entonces pueda traer gloria a tu nombre y bien a nuestras almas. Porque te lo rogamos así, amén y amén. Muchas gracias.